Página 6. Verdad y realidad, Otto Rank, 1936. Una historia de vida de la voluntad humana. Capítulo 1. El nacimiento de la individualidad. 1.3 Sin conciencia, no hay voluntad. O viceversa. Además, este hecho aparece claramente en el fenómeno onírico en el que Freud ha visto la tendencia a la realización de deseos, ya que los deseos conscientes del día son a menudo lo suficientemente fuertes como para cumplirse en los sueños, mientras que los deseos inconscientes ostensiblemente más fuertes, los impulsos impulsivos, son casi regularmente bloqueados por las represiones éticas, todavía vigilante incluso durante el sueño, el censor de Freud. Todos estos hechos y consideraciones habrían podido salvar al psicoanálisis de una sobrevaloración del poder de la vida impulsiva e inconsciente en los hombres, y de una subvaloración de su yo consciente y voluntario, si se tratara de una especie de compulsión psíquica, que llega muy lejos. Más allá de la psicología personal de su creador, no lo había bloqueado necesariamente. Antes de buscar la fuente y la naturaleza de esta compulsión, me gustaría justificar aquí brevemente a modo de introducción lo que me lleva a hablar de compulsión. Todo el psicoanálisis en sus aspectos teóricos y prácticos es en realidad una glorificación incomparable de la conciencia y su poder, como ya he observado en Der Künstler, mientras que el propio Freud designa su teoría como una psicología del inconsciente y como tal desea que sea comprendido. Ciertamente lo es también, pero cuanto más se convirtió en una doctrina del inconsciente, menos siguió siendo psicología. Como teoría del inconsciente, se convirtió en un fundamento biológico de la psicología, como también intenté presentarlo en Der Künstler. Por otra parte, en sus mecanismos de formación del superyo proporciona un fundamento de caracterología. El psicoanálisis ha tratado al propio campo de la psicología, al yo consciente, con su voluntad, su sentido del deber y su sentimiento, como a un hijastro, porque ha colocado al yo casi por completo bajo la tutela de factores extraindividuales, del ello y el superyo, al menos en lo que a teoría se refiere. Pero en la práctica el psicoanálisis representa, como ya se ha dicho, una glorificación del poder de la conciencia en su significado terapéutico, según el cual la neurosis se cura haciendo consciente el motivo inconsciente que la subyace, en su significado cultural como tremenda ampliación de la conciencia en el desarrollo de la humanidad, tal como lo representé en Der Künstler, y finalmente en su significado científico, como el reconocimiento y conocimiento de una parte del inconsciente en la naturaleza. Antes de que podamos investigar cómo podría surgir tal contradicción entre la formación de una teoría, los hechos en los que se basa y las conclusiones a las que conduce, debemos revisar los factores que, según nuestro punto de vista, el psicoanálisis ha subestimado. Al principio dijimos que era el significado de lo interno, independientemente de los factores externos, luego el significado de la voluntad creativa y finalmente el significado de un sentido consciente del deber. Reconocemos ahora que estos factores van íntimamente juntos y se condicionan mutuamente, sí, en cierto sentido, representan una misma cosa. Partimos de lo interior, que originalmente era un exterior, pero que se volvió interior, y como su representante aceptamos el superyo en el sentido freudiano, es decir, en la medida en que se construye sobre identificaciones. Si a este exterior le añadimos también el ello, que es en cierto sentido supraindividual porque es genérico, lo que Jung designa en el sentido racial como inconsciente colectivo, queda lo que queda como el propio interior real del individuo, su ego, al que hemos distinguido como portador de la voluntad creadora, o en general, de la personalidad consciente. Si una vez hemos reconocido su poder y el psicoanálisis, como ya hemos dicho, lo había reconocido pero lo había negado, aparecen como resultado otras perspectivas interesantes que la vieja psicología académica, a pesar de su reconocimiento del significado de la voluntad consciente, no podía permitirse.
soñaba porque carecía del punto de vista dinámico que el psicoanálisis, es cierto, concebía puramente en el nivel del instinto biológico, mientras que nosotros lo abordamos más bien desde la base de la creatividad individual. En primer lugar, existe la posibilidad de una reacción creativa de este yo voluntario fortalecido sobre el ello instintivo superado por otra parte. De ello se deriva la ya mencionada influencia sobre la formación del superyo a través del ideal autoconstruido. El primer efecto nos lleva al campo más importante pero también al más oscuro de toda psicología, es decir, la vida emocional, mientras que el efecto del ego voluntario, por otro lado, comprende todos los fenómenos reales de sublimación, es decir, los espirituales, en su sentido más amplio. En una palabra, encontramos aquí por primera vez el fundamento real de la psicología, el ámbito de la voluntad y de la ética en el sentido puramente psíquico, no en el sentido biológico o moral y, por tanto, no en términos de ninguna fuerza supraindividual, sino de la libertad como Kant lo entendió metafísicamente, es decir, más allá de influencias externas. El psicoanálisis apenas ha abordado el problema de la vida emocional porque los sentimientos inconscientes que aceptaba correspondientes a los deseos inconscientes no eran tan fácilmente reducibles a la vida instintiva como esta. A falta de una mejor explicación, tal vez se podría aceptar la suposición de que los afectos corresponden a tales sentimientos inconscientes, pero toda la esfera de las emociones humanas, por importantes que sean, con su escala finamente graduada es innegablemente un fenómeno de la conciencia, como el hombre mismo en su totalidad. Desde este punto de vista se puede aceptar mejor la explicación freudiana de la conciencia como un órgano sensorial para la percepción de cualidades psíquicas en el sentido genético. Probablemente, ya antes la conciencia era enteramente un órgano sensorial para la percepción de cualidades externas, psicología de las sensaciones, como lo es también hoy. Más tarde se añadió la función de la percepción de las cualidades internas y un nivel de conciencia de mayor desarrollo fue el de un órgano independiente y espontáneo para el gobierno parcial del mundo exterior como del interior. Finalmente, la conciencia se convirtió en un instrumento de observación y conocimiento de sí misma, autoconciencia, y como tal volvió a alcanzar en el psicoanálisis y en la psicología de la voluntad, que luego construí sobre ella, una cima de desarrollo y autoconocimiento. Por lo tanto, el yo individual se libera cada vez más con el arma de una mayor potencia de la conciencia, no solo del dominio de las fuerzas naturales ambientales, sino también de la compulsión de reproducción biológica del ello superado. De este modo influye también cada vez más positivamente en el desarrollo del superyo en términos de la formación ideal autoconstruida y, finalmente, en un sentido creativo, en el mundo exterior, cuya transformación a través de los hombres reacciona nuevamente sobre el yo y su desarrollo interior. Así, finalmente, volvemos del problema de la voluntad al problema de la conciencia, y esto tanto más cuanto más psicológicos somos. Porque por muy fundamental e importante que sea la voluntad, sea lo que sea que uno pueda entender por ella para todo estímulo del individuo a actuar, sentir y pensar, finalmente solo podemos comprender todos estos fenómenos en y a través de la conciencia. En este sentido más profundo, la psicología no puede ser necesariamente otra cosa que una psicología de la conciencia, sí, aún más, una psicología de la conciencia en sus diversos aspectos y fases de desarrollo. Más adelante examinaremos esta relatividad, no solo de todo el conocimiento humano consciente, sino de todos los fenómenos de la conciencia misma. En primer lugar, nos enfrentamos a todo el problema de la psicología, es decir, que siempre nos hacernos conscientes de los factores reales que impulsan nuestra vida psíquica. Solo a través de la conciencia, sino que esta conciencia misma no es nada firme, constante o inalterable. De esta situación resulta una serie de dificultades sin conocimiento de las cuales toda psicología es imposible, ya que la comprensión de estas contradicciones forma la propia urdimbre y trama de la psicología como tal. Estas dificultades son,
primero, que nosotros, como se dijo, somos conscientes de los fenómenos de la voluntad solo a través de la conciencia. En segundo lugar, que este yo consciente no nos ofrece ningún punto de vista fijo para observar estos fenómenos, sino que él mismo los altera, desplaza y amplía incesantemente. Esto nos lleva al tercer punto, y quizás el más importante, a saber, que podemos observar estos fenómenos fluctuantes de la conciencia misma solo a través de una especie de superconciencia que llamamos autoconciencia. Las dificultades se complican aún más si se tiene en cuenta el hecho de que la conciencia misma y su desarrollo están determinados esencialmente por fenómenos volitivos o, al menos, influenciados en gran medida. Difícilmente podemos hacer justicia a esta situación tan complicada cuando decimos que por ambas partes se produce una interpretación y una reinterpretación constantes. La conciencia es interpretada constantemente por la voluntad y los diversos niveles de la voluntad. Sí, la conciencia originalmente es en sí misma probablemente un fenómeno de la voluntad, es decir, la conciencia era un instrumento para la realización de la voluntad antes de que avanzara hacia el poder controlador de la voluntad de la autoconciencia y finalmente de la hiperconciencia analítica, que a su vez interpreta continuamente la voluntad y los fenómenos de la voluntad para hacerlo útil para sus necesidades e intereses momentáneos. Si realmente queremos dedicarnos a la psicología, debemos protegernos de extender aún más este proceso de interpretación constantemente recíproco mediante cualquier tipo de formación teórica. Página 9.